Bueno, ahora vamos a concentrarnos en el cálculo tanto de la magnitud como de la dirección del campo eléctrico neto generado por el dipolo, por este dipolo, en este punto P. ¿Ok? Entonces para ello vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Sabemos que este punto P se encuentra a una distancia X, ¿sí? Se encuentra a esta distancia X, se encuentra a una distancia X sobre el bisector perpendicular del dipolo. Ya habíamos comentado previamente que el bisector perpendicular sobre el dipolo para nosotros va a ser este eje X, ¿no? Bueno, ya habíamos comentado que esto da origen a pues una configuración simétrica, ¿de acuerdo? Ahora, justamente debido a que este punto P es equidistante tanto de la carga positiva como de la carga negativa, justamente debido a que este punto P equidista tanto de la carga positiva como de la carga negativa, esta distancia R, equidista, y dado que la magnitud de las cargas positiva y negativa son iguales en términos de magnitud, entonces, por lo tanto, la magnitud de los campos E positivo y E negativo, de hecho, también serán las mismas. Recordar que gráficamente, geométricamente, el hecho de que estos vectores tengan la misma magnitud, pues se puede interpretar como que tienen la misma longitud, es decir, la longitud de este vector es la misma que la longitud de este otro vector, la longitud de este vector rojo, la longitud de este vector rojo es la misma que la longitud de este vector azul, ¿no? Y bueno, ok. Vamos a concentrarnos primero bueno, vamos a mantener fija esta idea del principio de superposición. Y sabemos que en términos generales, este campo eléctrico resultante, que es el que nos interesa calcular, ya sabemos que simple y sencillamente va a ser el resultado de la suma vectorial de este campo negativo y de este campo positivo, ¿no? La suma de este campo negativo, bueno, la suma vectorial de este campo negativo más el campo positivo, ¿no? Ahora, antes de hacer toda esta parte del cálculo vectorial, vamos a concentrarnos primero en la magnitud, en el cálculo de magnitudes. Cálculo de magnitudes de campo. Del estudio previo, de hecho cuando estudiamos por primera vez el concepto de campo eléctrico, se estudió una ecuación, ¿no? Para el cálculo de la magnitud del campo eléctrico. En este caso sabemos que la magnitud del campo eléctrico positivo es la misma que la magnitud del campo eléctrico negativo, y que esta magnitud de campo va a estar dada por la siguiente expresión, por la siguiente ecuación, que es simple y sencillamente una constante que se puede expresar de múltiples maneras, pero en este caso vamos a utilizar la definición de la constante, que utiliza la constante de permitividad eléctrica. Entonces en esta constante tenemos que se puede expresar como 1 sobre 4 que multiplica a pi por la constante de permitividad en el vacío, ¿no? Epsilon. Y luego esto que multiplica el cociente de Q, es decir, de la carga, de la magnitud de la carga que genera el campo en cuestión, sobre r cuadrada, donde sabemos que r cuadrada es la distancia al cuadrado. La distancia r representa la distancia que hay entre la carga que genera el campo y el punto P en cuestión sobre el que deseamos calcular ese campo eléctrico. Es decir, que para nosotros
esta distancia r, pues gráficamente es de hecho esta distancia r, la distancia que hay del punto P hasta la carga en cuestión, ¿no? Hasta la carga en cuestión. Y bueno, pues esto es básicamente igual, el cálculo de la magnitud para tanto de la magnitud tanto del campo positivo, positivo como del campo negativo, pues es la misma, ¿ok? Por estas definiciones de simetría que ya mencionamos anteriormente. Y bueno, eso respecto al cálculo de la magnitud. Ahora, en particular, en específico, para esta configuración en particular, vamos a tener lo siguiente. Bueno, ok, aquí lo que hay que considerar es cómo podemos expresar esta longitud R en términos de en términos de X, en términos de esta distancia X, y en términos de esta otra distancia que voy a marcar aquí, ¿no? Y bueno, aquí pues sencillamente lo que hacemos es, pues aplicamos teorema de Pitágoras, simplemente es teorema de Pitágoras aquí, la aplicación del teorema de Pitágoras. Y aquí lo que hay que notar pues es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un ángulo recto, por lo tanto, aquí sobre, digamos que sobre esta línea punteada, podemos formar pues un triángulo rectángulo, ¿no? En esta zona. De tal forma que desde esta perspectiva, pues R juega el papel de nuestra hipotenusa, ¿no? Y luego pues tenemos los otros dos catetos. Y aquí pues la longitud de estos catetos es la siguiente. Como dijimos que el punto de aquí es el punto medio del segmento que une Q positiva con Q negativa, por lo tanto esta longitud de aquí hasta acá, o de aquí a acá, pues simple y sencillamente vale un medio o la mitad de esta distancia D, o D sobre 2. Mientras que pues esta distancia, la distancia del otro cateto, digamos, pues es simplemente X, ¿no? Porque ya lo habíamos definido con antelación, que esta distancia la íbamos a denominar X, ¿no? Luego por el teorema de Pitágoras, pues simple y sencillamente tenemos la siguiente relación, ¿no? Tendremos que R cuadrada va a ser igual a, a X cuadrada, más D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Más este cociente D sobre 2 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Luego, si recordamos, ¿no? Esta ecuación para el cálculo de la magnitud de campo eléctrico, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Que era así como esta constante, que se puede expresar como 1 sobre 4 veces pi por la constante de permitividad en el vacío por Q sobre R cuadrada, ¿no? Entonces, en lugar de escribir R cuadrada, tal cual, en lugar de escribir esta R cuadrada, podemos sustituirlo por esta expresión, ¿no? De tal forma que podríamos reescribir esta ecuación de la siguiente manera, ¿no? Densidad de campo eléctrico igual a esta constante, 1 sobre 4 veces pi por epsilon, esta constante de permitividad en el vacío, por este otro cociente, Q sobre, y en lugar de escribir R cuadrada, pues escribimos toda esta expresión, ¿no? Escribimos X cuadrada más este cociente D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Este se ve feo. Ok, bueno, acá vamos sobre X cuadrada más D sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no?
Eso es simplemente para el cálculo de la magnitud de los campos. Ajá. Que nos va a servir tanto para el cálculo de la magnitud de este campo positivo como de este campo negativo. Por eso nada más es para la magnitud. Ahora, ahora sí vamos a analizar qué es lo que sucede ya a nivel de suma vectorial. ¿Ok? Ya a nivel de suma vectorial, ¿qué es lo que sucede? Y entonces a nivel de suma vectorial va a suceder lo siguiente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, no hay que perder de vista que la magnitud de este campo eléctrico negativo y la magnitud del campo eléctrico positivo es la misma, ¿ok? Campo eléctrico positivo es la misma, ¿ok? Y aquí hay que tener mucho cuidado con la dirección de los campos y por tanto la dirección de sus respectivas componentes, ¿ok? Para establecer esta dirección de los campos, se considera o se imagina que justamente sobre este punto P se coloca una carga de prueba, imaginariamente una carga de prueba Q0 positiva, ¿ok? Entonces, si hipotéticamente nosotros colocásemos una carga de prueba Q0 positiva en este punto P, entonces esta carga positiva de aquí del dipolo pues, generaría una fuerza de repulsión justamente en esta dirección, que es la dirección del campo eléctrico positivo. Eh, de manera similar, si nosotros colocásemos aquí sobre este punto P una carga de prueba Q0 positiva, esta carga negativa del dipolo ejercería una fuerza de atracción sobre esta carga de prueba positiva, de modo que esa fuerza tendría esta dirección, ¿no? Y por tanto la dirección de este campo eléctrico E- se dirige hacia la carga negativa del dipolo. Ahora, una vez que tomamos en cuenta esto, ahora sí vamos a concentrarnos en la suma vectorial. Ahora sí vamos a meternos de lleno con la suma vectorial. Y por el principio de superposición ya habíamos dicho que este campo vectorial neto, este campo eléctrico neto, o este campo eléctrico total, pues simple y sencillamente iba a ser el resultado de la suma vectorial del campo negativo más el campo positivo. ¿Ok? Ok, entonces para hacerlo vamos a calcular primero las componentes de este campo eléctrico resultante y vamos a concentrarnos primero en la componente en X, ¿no? Entonces la componente en X de este campo eléctrico resultante, pues simple y sencillamente va a ser la suma de la componente en X del campo negativo más la componente en X del campo positivo, ¿no? Y aquí es donde el análisis comienza a ponerse interesante. Gráficamente ubicaríamos la componente en X del campo negativo de esta manera, ¿no? Tendríamos una flecha por aquí. Aquí tendríamos un vector. Aquí tendríamos un vector aquí en esta flecha, representado como esta flecha. Aquí tenemos un vector, ¿no? Y en el caso de la componente en X para el campo positivo, pues su componente en X estaría por aquí, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta dos puntos importantes, dos aspectos importantes. Primero, que la magnitud de ambos campos es la misma, de modo que la magnitud de sus respectivas componentes en X de hecho va a ser la misma, es decir, la magnitud de esta componente en X del campo positivo
será igual a la magnitud de esta componente en X del campo negativo. Por lo tanto, de hecho, se van a neutralizar entre sí, de modo que la componente en X del campo resultante de este campo, de hecho, va a ser nula, va a ser 0. Y también se tiene que tomar en cuenta la dirección de cada una de estas componentes, ¿no? En el caso de la componente en X para este campo positivo, la dirección es hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, de esta forma, ¿no? Por lo tanto, la consideraremos con sentido positivo. Mientras que en el caso de la componente en X para el campo negativo, tiene una dirección hacia la izquierda. De modo que consideraremos que tiene un sentido negativo. ¿De acuerdo? De forma que, pues ya haciendo el cálculo vectorial, pues nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos entonces que esta componente en X de nuestro campo resultante, que es el que nos interesa calcular, es igual a la componente en X de, bueno, la componente en X del campo positivo más la componente en X del campo negativo. Bueno, la componente en X del campo positivo, la componente en X del campo negativo. Y ok, la componente en X, bueno, para cada uno de los campos, la vamos a calcular en base a el seno de teta, ¿no? Esto tiene que ver con manejo de vectores. Simple y sencillamente, aquí lo que hay que tomar en cuenta es vamos a centrarnos primero en la dirección. Que dijimos que la componente en X de este campo E negativo va hacia la izquierda, por lo tanto lo consideramos con sentido negativo. Y entonces esta la vamos a considerar con sentido negativo. Y esto es importante porque entonces en realidad tenemos que escribirlo de la siguiente manera, ¿no? En realidad vamos a tener que escribirlo de la siguiente manera. Vamos a tener que escribirlo como que la componente en X del campo eléctrico resultante va a ser igual a la componente en X del campo positivo más, vamos a poner entre paréntesis, el signo negativo que va a denotar la dirección hacia la izquierda de la componente en X del campo negativo, más la componente en X del campo negativo, o más menos la componente en X del campo negativo. Campo negativo. Y luego, pues simple y sencillamente, vamos a considerar que la componente en X del campo eléctrico neto, del campo eléctrico total, pues simplemente va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico positivo se multiplica a el seno de teta, ¿no? Multiplica a el seno de teta. Todo esto más, entre paréntesis, menos la magnitud del campo eléctrico negativo se multiplica a el seno de teta, ¿no? A el seno de teta. Luego, dado que la magnitud de ambos campos eléctricos es la misma, pues entonces, de hecho, estos valores van a ser iguales, ¿no? Bueno, van a ser iguales en términos de valor absoluto.
Y entonces, al hacer este cálculo, esta diferencia o esta resta, pues simple y sencillamente se van a cancelar entre sí. Y entonces esta componente en X para el campo eléctrico neto, pues va a ser sencillamente, pues va a ser cero, ¿no? Va a ser nula. Simple y sencillamente va a ser 0 o nulo, ¿no? Componente en X nula. Componente en X nula, ¿no? Componente en X nula. Para el campo eléctrico resultante, para el campo eléctrico neto, ¿no?